Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del efecto fiscal de los contratos. Bienvenidos. Ahora vamos a hablarles de la transmisión de las obligaciones. Y aquí encontramos la cesión de derechos. La cesión de derechos es una forma de transmisión de las obligaciones. Consiste en que el acreedor transfiere a un tercero los derechos que tenga contra el deudor. Y tiene las siguientes características. Obvio, el consentimiento. El acreedor puede ceder el derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley. En el caso específico de la cesión de crédito, se deben observar las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen al mismo. Así contempla la cesión de todos los derechos accesorios, es decir, las fianzas, hipotecas, prenda, etcétera, que contemplen la obligación principal. También se considera que los intereses vencidos fueron cedidos con el crédito principal. La forma que tiene. Bueno, en el caso de la cesión de créditos civiles que no sean a la orden o al portador, puede hacerse en escrito privado que firmará el cedente, cesionario y dos testigos. Ahora, la cesión de créditos que no sea a la orden o al portador no produce efectos contra terceros hasta que su fecha deba tenerse por cierta, la cual sucede, número uno, si tiene por objeto un crédito que debe inscribirse desde la fecha de su inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio. Dos, si se hace en escritura pública desde la fecha de su otorgamiento. Y tres, si se trata de un documento privado desde el día en que se incorpore o se inscriba en un registro público, desde la muerte de cualquiera que lo firmare o desde la fecha que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. Y justamente en este resumen que les acabo de hacer es en lo que se basó la tesis de fecha cierta para efectos fiscales. Ahora, cesión o compensación. Cuando no se trate de títulos a la orden o al portador, el deudor puede oponer al cesionario las excepciones que podrá oponer al cedente en el momento en el que se hace la cesión. Ahora, si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se hace la cesión, el deudor podrá invocar la compensación con tal de que su crédito no sea exigible después de que se haya cedido. Ahora, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a este la notificación de la cesión judicialmente o extrajudicialmente ante dos testigos y ante notario. Es decir, el deudor debe saber a quién es a quién le debe en este momento. El derecho para pedir o hacer la notificación lo tiene el acreedor que presente el título justificativo de crédito o el de la cesión. Ahora, si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tiene preferencia el que primero haya notificado la cesión al deudor. Hecha la notificación, el deudor se libera pagándole ahora al cesionario y no al cedente, es decir, el acreedor principal. Si el crédito cedido consiste en una renta perpetua, la responsabilidad por la solvencia del deudor se extingue a los 5 años, contados desde la fecha de la cesión. Todo esto tiene su origen de los artículos 2029 a 2050 del Código Civil Federal. Ahora bien, la transmisión de las obligaciones, hablando en una cesión de deuda. La cesión de deudas es una forma de transmisión, de transmitir el lado positivo de la obligación, es decir, la deuda sin que ésta sufra alteración o cambio alguno, por lo que se puede definir como el contrato por virtud del cual el deudor original y un tercero denominado deudor cesionario, que va a ser el que ahora va a asumir la deuda ante el acreedor, va a aceptar pagar la deuda del primero. Y tal acuerdo solamente va a tener validez cuando el acreedor del deudor original otorgue el consentimiento expreso o tácito, aceptando que este tercero cesionario o sustituto del deudor original. En este sentido, tenemos que la cesión de deuda es lo opuesto a la cesión de crédito o derecho. En el primero se va a transmitir el elemento pasivo de la obligación, la deuda, carga u obligación, mientras que en el segundo se va a transmitir el elemento activo de la obligación, que es el derecho, crédito o las acciones en su caso. Así tenemos que el artículo 2051 del Código Civil Federal, aunque no nos define qué es la cesión de deuda, sí nos dice cuándo va a existir esta. Este precepto legal nos señala lo siguiente: para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente.
Ahora bien, ¿cómo se va a celebrar la cesión de deuda? Esta se puede celebrar de dos formas. La primera es a través de un contrato celebrado entre el deudor original y el deudor sustituto. En este caso, para que haya cesión y el contrato celebrado entre el deudor original y el deudor sustituto o nuevo surte efectos, el acreedor debe otorgar el consentimiento, en el sentido de aceptar que el deudor sustituto sustituya al deudor original en el cumplimiento de su obligación. La aceptación por parte del acreedor puede ser al momento de la celebración del contrato o después, y puede ser de manera expresa o tácita. Hay consentimiento tácito por parte del acreedor cuando el propio acreedor permite que el nuevo deudor o deudor sustituto ejecute actos que debía realizar el deudor original, siempre y cuando lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor original. Mientras que hay aceptación expresa del acreedor cuando manifiesta su voluntad al momento o después de la celebración del contrato entre el deudor original y el deudor sustituto o nuevo. Es preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 2054 del Código Civil Federal, el silencio del acreedor ante la propuesta del cambio del deudor no significa la aceptación de dicho cambio, sino por el contrario, va a significar que se niega al cambio del deudor. Ahora bien, la otra forma de realizar la cesión de deudas es a través de un contrato celebrado entre el acreedor y el tercero cesionario o nuevo deudor. En este caso, el tercero cesionario es quien se obliga a pagar la deuda del deudor original, quedando este inmediatamente liberado de la obligación y aquel queda obligado desde la celebración de este contrato. Ahora, ¿cuáles son las características de la cesión de deuda? Son las siguientes. El deudor original va a quedar liberado de la obligación. El nuevo deudor va a quedar sometido al cumplimiento de la obligación en los términos originalmente pactados entre el acreedor y el deudor original. Se va a requerir el consentimiento del acreedor para que surte efectos la cesión. La obligación sigue siendo la misma a pesar del cambio de deudor. ¿Cuál va a ser el efecto entre el deudor original y el deudor cesionario o nuevo deudor? Estos van a depender de la naturaleza del contrato celebrado entre el deudor original y el deudor cesionario. Ahora, ¿qué va a pasar en caso de nulidad de la cesión? De conformidad con el artículo 2057 del Código Civil Federal, si se declara nula la sustitución del deudor, la deuda original aparece de nueva cuenta, es decir, va a renacer, va a quedar intacta la obligación entre el deudor original y el acreedor, por lo que el acreedor podrá exigir el cumplimiento de dicha deuda al acreedor original con todos sus accesorios, por lo que la reserva de derechos que pertenezcan al tercero de buena fe, por ejemplo, haya adquirido del deudor sustituto la cosa objeto de la obligación. Bien, dentro de la transmisión de las obligaciones tenemos la figura de subrogación. La subrogación es una figura jurídica que trata de la delegación o reemplazo de obligaciones hacia otros. Es considerada un tipo de sucesión. Se trata de un negocio jurídico, una figura contenida en la ley, mediante la cual una persona sustituye a otra en una obligación. La subrogación puede darse en cualquiera de las dos posiciones de una obligación o de un contrato, posición pasiva o posición activa, que son las partes del contrato. La subrogación constituye una sustitución de carácter personal en relación con el cumplimiento de una obligación ya pactada, en virtud de la cual éste hace por una persona distinta a aquella que, de no existir dicha circunstancia, sería la obligada a hacer. De esta forma más genérica, una persona puede subrogarse en una posición contractual. En este caso, estaría asumiendo a la vez las posiciones de pasiva y activa, según cada cual, de las obligaciones que nacen de dicho contrato y que son aplicables a su recién adquirida posición en el contrato. El concepto de subrogación
Debe entenderse básicamente con un carácter general. La sustitución o cambio de una persona o cosa en una obligación que ya estuvo previamente pactada. La subrogación se verifica por ministerio de ley, sin necesidad de declaración de alguno de los interesados. Esto pasa cuando el acreedor paga a otro acreedor preferente o cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de dicha obligación. Cualquier duda o aclaración, escríbenos a nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.